aleluya, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. Muy buenos días. Hoy está más fresco, Bueno, el día de hoy me tocó traerles la palabra del Señor. Estuve preparando este mensaje toda la semana, orando para que Dios me guíe. El domingo pasado vimos el Día del Padre, celebramos el Día del Padre acá en la iglesia y estuve reflexionando sobre ser padre, porque gracias a Dios me ha concedido ser padre. Y también en la escuela dominical estábamos viendo el tema sobre cómo somos los hijos de Dios, ¿no? Cómo son los hijos de Dios. Entonces el Señor me estaba hablando de cómo debía ser mi actitud como un verdadero hijo de Dios. Y la verdad es que no podía parar de pensar y anotar y escribir tantas cosas que debería hacer un hijo de Dios. Y decía, Señor, no me va a alcanzar 5 prédicas, es demasiado. ¿Cómo puedo resumirlo? ¿Cómo puedo enfocar en un punto principal cómo ser un buen hijo de Dios? Y cuando reflexionaba sobre esto, pensaba en este famoso dicho o en esta frase que se suele decir, ¿no? Que los niños son niños, ya crecerán, ¿no? Los adultos solemos decir, son niños, ya van a crecer, déjalos. De los adolescentes decimos, son inmaduros, pero ya aprenderán de sus errores. Pero ¿saben lo que decimos de los adultos? ¿Qué decimos de los viejos, de los adultos? Ese ya está viejo, ya no aprende nada. Ya está viejo, no va a entender. Toda la vida ha sido así y así se va a quedar. Nadie lo cambia. Esa frase, ¿verdad? Se la sabe todas, ¿no? Y qué terrible comentario, la verdad. Qué terrible comentario y tan lleno de soberbia el creer que porque soy viejo, que son viejos, el creer que porque somos viejos no voy a cambiar mi forma de ser, sea que esté bien o sea que esté mal, ¿no? Eso es cierto, debemos tener esa actitud como creyentes en nuestro corazón de que yo ya soy maduro, yo ya no tengo nada más que aprender. Y la palabra de Dios nos muestra que sí existe un Padre perfecto, ¿verdad? Lo vimos el domingo pasado, nuestro Padre celestial, Dios todopoderoso. Pero también nos muestra que existe un Hijo perfecto. Y no todos somos padres, algunos son madres, algunos no tienen hijos, pero todos somos hijos. Todos somos hijos. Y por eso el Señor en su misericordia y en su gracia nos envió a su Hijo. Porque como todos somos hijos, dijo, bueno, voy a mandar a alguien que va a modelar algo que siempre van a tener que modelar. Que alguien no va a decir, no, yo no puedo imitarlo porque yo no soy papá, pues. No, yo no tengo hijos, ¿cómo voy a imitar esa área de mi vida? No, yo no voy a imitarlo porque, no sé, yo no soy cualquier otra cosa. Nos envió a un Señor, gracias Daniel, nos envió a su Hijo para que aprendamos a vivir como hijos. Y por eso Jesucristo es el ejemplo perfecto de cómo ser hijos. Como leyó Hugo, está el texto de: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Verdad? Es un desafío muy grande. ¿Cómo somos llamados a la perfección como Dios es perfecto? Eso a mí me cambia un poco mi forma de pensar, porque digo, ok, ya no puedo vivir una vida relajada, ¿no? Tengo que aspirar a ser perfecto como mi Padre es perfecto. Dios me pone un desafío. Pero más allá de verlo como un desafío, encuentro esta frase de vuestro Padre. Es mi Padre. Dios es nuestro Padre, somos sus hijos y lo vamos a hacer para siempre. Un buen hijo, por eso, busca agradar a su padre. Un buen hijo. Cuando pienso en mis papás, cuando vienen, por ejemplo, acá, no digo que soy un buen hijo, pero trato de serlo, ¿no? Pero cuando vienen, busco engreírlos. ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren? Vamos a comprar, tomen esto. ¿Cómo están?
Casi todos los días busco hablar con mis padres, me preocupo por ellos. Un buen hijo busca eso, ¿verdad? Un buen hijo, ¿por qué? Porque lo aprendí de mis padres, se preocupaban de sus padres. Un buen hijo busca honrarlos. Y nosotros como hijos de Dios debemos buscar honrar a Dios. Debemos buscar agradarle. No podríamos exigirles a nuestros hijos que nos honren y nos respeten si nosotros no estamos honrando y respetando a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo podemos esperar tener buenos hijos que nos honran si nosotros no honramos a Dios? Porque somos hijos. Entonces, no, pues yo no me puedo mostrar vulnerable ante mis hijos, ¿no? Yo soy el hombre de la casa, yo soy papá. Entonces yo no voy a mostrarme vulnerable. Pero yo me muestro vulnerable delante de mis hijos cuando me presento delante de Dios. Hay personas, por supuesto, que crecieron sin padres. Hay muy pocos que han podido crecer también con un buen modelo de padre. De repente crecieron con sus padres, pero no era un buen modelo de padre. Mejor hubiera sido que crezcan sin padre, tal vez, en algunos casos. Pero no es una excusa para no ser un buen hijo. Porque si Jesucristo ha llegado a tu vida y a tu corazón y te ha convencido de que eres un hijo de Dios por su Espíritu Santo, entonces tú reconoces a Dios como tu Padre. Y Dios no es un Padre ausente, Dios no es un Padre abusivo, Dios es un Padre perfecto, amoroso. Entonces mi percepción de un mal padre debería cambiar. No puedo usar de pretexto, no, yo soy así porque sigo el ejemplo de mi papá, que era así conmigo. Cristo nos hace romper esas cadenas, porque nos adopta para ser hijos de Dios. Si mis hijos ven cómo yo trato a mis padres, en algún momento de sus vidas me van a tratar así. Si ellos ven que yo no tengo relación con ellos, cuando ellos sean grandes, no me van a llamar, no van a acordarse de mí. Como yo me exprese de ellos, ellos también se expresarán. Pero la prédica no se trata de cómo ser un buen padre, de cómo hacer para que ellos sean buenos hijos, sino se trata de cómo yo puedo ser un buen hijo. Cómo Dios puede obrar en mi corazón para llegar a ser un hijo perfecto como Él quiere que sea. Hermanos, para nosotros que hemos sido alcanzados por la gracia y misericordia de Dios y hemos recibido a Jesús en nuestras vidas, entonces podemos aprender y conocer claramente quién es nuestro Padre. No importa si no lo tuviste, si fue bueno o fue malo, repito, sino que ahora tenemos un Padre Celestial. Y si reconoces al Señor Jesús como tu Salvador, entonces reconoces a Dios como tu Padre. Dios es alguien que no se interesa por ti. Dios es alguien que, como se dice, ¿no? Se fue a comprar una cajetilla de cigarrillos y no volvió más a la casa, ¿no? Dios es alguien así, para nada. Pero si Dios es todo lo contrario, y si Dios es todo amor, porque Dios es amor, ¿cómo es que podemos ser hijos ingratos? ¿Cómo es que podemos ser hijos malagradecidos? Somos nosotros los que somos desobedientes y desagradecidos, y no podemos culpar a papá. No podemos decir, bueno, nuestro Padre Celestial es que es injusto conmigo, Él es el culpable de que soy así, porque como seres humanos siempre buscamos culpables. A través de la historia lo hemos visto siempre, ¿no? No, fue la mujer, no, fue la serpiente. ¿Acaso yo soy guardia de mi hermano? Decía Caín, ¿no? Siempre buscamos una excusa, siempre buscamos un pretexto para escondernos de lo que realmente hacemos. Pero delante de Dios como sus hijos no tenemos ninguna excusa para ser malos hijos. Buscamos a Dios solamente cuando nos conviene. Esos que llaman a sus papás, papá, ¿puedes prestarme dinero? ¿No? Papá, ¿puedes prestarme el carro? ¿Eso nos convertiría en sus verdaderos hijos si tratamos a Dios de esa forma? Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús es el modelo perfecto. Lo dice su palabra. Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 17. Les invito a abrir sus Biblias. Mateo capítulo 3, versículo 17.
¿Lo tienen? Capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estamos aclarando, pues si alguien tenía dudas de que Jesús es el Hijo de Dios. Hubo una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. Juan 1:34. Juan capítulo 1, versículo 34. Juan el Bautista dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Era el Hijo, es el Hijo de Dios. Para nosotros no hay duda de que Jesús es el verdadero unigénito de Dios. ¿Por qué no dudamos nosotros eso? Vamos a abrir Juan 10, 24 y 29. Juan capítulo 10, versículos 24 y 29. Este es un pasaje que debería mostrarnos lo cuán bendecidos y agradecidos debemos ser al Señor de que su gracia nos ha alcanzado. Dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Interesante, porque los judíos lo veían y estaban fastidiados con todas las cosas que decía Jesús, porque les ofendía. Y le preguntan: ¿pero eres tú Jesús? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el Hijo de Dios? Pero ya les he dicho. ¿Y por qué ellos no podían reconocer que Él era el Hijo de Dios? Porque no eran sus ovejas. No eran las ovejas que le había dado el Padre. Porque si hubieran sido sus ovejas, hubieran reconocido su voz. Y si nosotros reconocemos su voz, si nosotros decimos: sí, Él es Jesús, el Hijo de Dios, somos sus ovejas, entonces somos hijos de Dios. Por lo tanto, debemos imitarlo a Él. Entonces podemos estar completamente de que seguirlo es una garantía, imitarlo es una garantía de ser buenos hijos. Y como les dije, tenía muchos aspectos, de verdad que tenía muchos aspectos. Pero vamos a centrarnos en esta mañana solo en uno de los que me parecen los más importantes. Y es el aspecto de Jesús que nos va a ayudar a ir en ese camino hacia la perfección, y es el ser un hijo humilde. Un hijo humilde. Qué difícil es hablar de la humildad sin no sonar humilde, ¿verdad? Yo soy humilde, puedo decir: wow, qué humilde eres, ¿no? Ya dejaste de ser humilde al decir eso. Pero el Señor Jesús nos muestra, porque vamos a leer juntos en Filipenses capítulo 2, versículos del 7 al 11. Vamos a ver el nivel de humildad que tiene nuestro Señor Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos del 7 al 11. Este texto lo conocemos, dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesucristo
siendo Dios, estando en toda la gloria de Dios, se despojó, renunció a todo eso para volverse un bebé que nació en un establo con animales y crecer en medio de nosotros. Para mí es siempre impactante y siempre toca mi corazón volver a esa circunstancia donde nació el Señor Jesús. Ese es un nivel de humildad. Dejarlo todo por nosotros. Isaías 53:7. Isaías capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ese fue Jesucristo. Como la Biblia lo compara como un cordero, ¿no? Una oveja, en silencio, yendo, ya, mátenme. Para que nosotros lo matemos. Humanos, imperfectos. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese 1% de humildad, de humillación? A veces cuando veía misioneros, por ejemplo, conozco misioneros de acá de Suiza, que los conocí en Perú cuando yo era niño, y vivían y trabajaban en una provincia en Perú, pobre, y dieron a luz a sus 2 hijos en los hospitales de Perú, en el pasadizo, ¿no? Con todo el caos de un hospital de Sudamérica. Y cuando llego a Suiza y conozco todas las comodidades de Suiza, mi esposa da a luz en un jacuzzi, yo digo, ¿cómo se le ocurre a esta gente irse a Perú y dejar todo Suiza para servir a Dios? ¿Cómo es posible eso? Y realmente es un ejercicio, hermanos, y es algo que debemos imitar a Jesucristo, porque Jesucristo lo hizo exponencialmente, ¿verdad? O sea, él no estaba en Suiza, estaba en un lugar muchísimo mejor, y renunció a todo eso para venir a un lugar muchísimo peor. Y ese nivel de humildad, ¿cuánto de nosotros tenemos? Y meditamos en eso. Porque ¿saben qué, hermanos? Nos creemos con derecho a todo. Y somos víctimas de este mundo cruel. Creemos que podemos vivir nuestra vida como queremos y que Dios es el que debe acomodarse a nuestros planes. Nos lavamos de que conocemos a Dios tanto y que eso nos da la libertad para hacer lo que queramos. Tratar a la gente como queramos, comportarnos como queramos. Y me hace recordar, no sé si lo entenderán, pero en Perú hay mucha gente con mucho dinero y tienen a sus hijos que nosotros les llamamos los pitucos. Los pitucos. Y ahí salen las noticias a veces que están en el automóvil y los paran y han tomado, ¿no? Ni siquiera saben su nombre, pero lo primero que dicen los pitucos es: oye, ¿tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes quién es mi papá? ¿No sabes con quién te estás metiendo? Y utilizan el nombre de su padre como para tapar sus errores. Y a veces como cristianos vivimos así también. Creemos que nuestros errores pueden ser tapados por Dios y seguir cometiéndolos una y otra vez y vivir en ese error. Y decir, bueno, es que soy así, pues, Dios me hizo así, no puedo cambiar. Si vivimos una vida amargada, llenos de rencor, si no somos capaces de vivir agradecidos y llenos de gozo cada día de nuestras vidas, no estamos comportándonos como verdaderos hijos de Dios. La palabra de Dios dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18. Porque quiero ir a la palabra para que sea el Señor que lo diga. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 16 al 18. Estad siempre gozosos, ¿no?
Dice, no, Daniel, ¿qué estás hablando? ¿Cómo que voy a estar siempre gozoso y agradecido? Bueno, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces yo estoy viviendo toda mi vida amargado, todo me molesta, nada me satisface, no vivo agradecido. Esa no es una actitud de un hijo de Dios, porque la voluntad de Dios es que vivamos agradecidos en todo gozosos. Pero no quiere decir que un hijo de Dios no pase por angustias o por dificultades. Eso no está diciendo la palabra. Vimos en Isaías que decía angustiado él. La angustia, el sufrimiento, la amargura es algo real y es algo natural en nosotros, pero es momentáneo y no rige ni dirige nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Porque lo dice Daniel? No, porque Jesús fue el ejemplo de eso. Jesús fue el ejemplo de que su angustia, de que su dolor no era lo que dirigía su vida y su camino. Si hubiera sido por eso, hermanos, al primer latigazo ya hubiera dicho, Señor, no, ya. No. A la primera burla, ¿qué? ¿Se están burlando de mí? ¿Ustedes saben quién es mi papá? Él sí hubiera podido haber dicho eso, ¿verdad? Pero Jesús no se dejó llevar por esa actitud soberbia, porque no la tiene, sino se dejó llevar por esa humildad, por ese amor. El sufrimiento, las angustias son naturales, pero sigamos el ejemplo de Jesús y confiemos en que tenemos un Padre que está mirándonos, que está cuidando de nosotros. Esa sea nuestra convicción. Sí, estoy pasando por dificultades, pero no voy a estar todo el día encerrado en mi cuarto llorando, porque te tengo a ti, Dios, y sé que tú vas a darme la salida ante esto. Entonces eso me motiva, eso me llena de gozo y me permite dar gracias. Ahí cambia mi actitud. Entonces estoy haciendo eso, estoy estando gozoso porque sé que bien, contigo encuentro la salida. Estoy orando porque estoy hablando con Dios y estoy siendo agradecido porque ya agradezco de antemano que me va a sacar de ese hoyo profundo. Sé que muchos de nosotros nos hemos encontrado en momentos tan difíciles que hemos dicho, de esta no salimos. Que el agua ya estaba por aquí. Conocí un amigo que me decía, Daniel, el agua ya la tengo por aquí. Estoy rebalsando. Y después de unos años me dijo, ya está por acá. Ya está por acá. Y ya, pero con otro rostro, ¿no? Cuando estaba por acá ni una sonrisa le salía, ¿no? Un poco ya el lado paralizado lo tenía. Pero cuando ya el agua estaba por acá ya sonreía, porque está gozoso. Pero siempre, hermanos, aun cuando el agua está aquí, debemos procurar estar gozosos. Porque tenemos un Padre que conoce nuestro dolor, que no es ajeno a ello. Pero ¿cómo podemos llegar a ser humildes? Gracias. ¿Cómo podemos llegar a ser humildes? Ese es el tema. Es difícil decir, ¿no? Sobre todo para un argentino, ¿no? Hay un chiste argentino que le dice el hijo a su papá, papá, cuando sea grande quiero ser como vos. Ah, sí, ¿y por qué? Porque quiero tener un hijo como yo. ¿Ah? ¿Cómo podemos llegar a ser humildes? Esa es la pregunta. Y ¿saben qué, hermanos? La clave está en los siguientes versículos. Vamos a ver Mateo capítulo 11, versículos 25 al 26. Mateo capítulo 11, versículos 25 al 26. Ese es un tremendo pasaje de la Biblia. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Padre, porque así, sí, Padre, porque así te agradó. Qué tremendo texto. O sea, no es un mensaje que es para los sabios, para, como dice, los sabios y los entendidos, sino para los niños. ¿Y a qué niños se refiere? ¿A los niños? A nosotros. Por eso les decía que
debemos tener otra actitud. Esa frase de ese no va a cambiar, ya es viejo, debe cambiar en nosotros. Escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Eres un niño, Gennady? Pau, ¿eres un niño? ¿Te alegras y te gozas de las pequeñas cosas? ¿Te comportas de manera humilde e inocente? No importa la edad que tengas. Delante de los ojos de Dios eres como un niño. ¿Estás dispuesto siempre a aprender y a atender al llamado de tu Padre? El Señor Jesús estaba con sus discípulos. Vamos a leer Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 5. Mateo 18, versículos del 1 al 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Está reforzando la idea. Está diciendo: niños, sean niños. Y si no quedó claro, más adelante en el capítulo 19, Mateo 19, capítulo 14, versículos 14 al 15, dijo: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Jesús nos está dando la clave de la humildad. Nos está diciendo cómo debemos comportarnos para agradar a Dios como hijos. No quiere decir que seamos inmaduros. Quiere decir que veamos esa parte que tienen los niños, que son inocentes, que son crédulos, que se someten a sus padres, que aprenden, que están dispuestos a aprender. Los niños, mis hijos, puede ser que no me quieran obedecer, pero me obedecen. Me obedecen. Puede ser que yo no quiera obedecer a Dios, pero lo obedezco, porque tengo una actitud de niño. Pero si en mi corazón tengo una actitud soberbia de que yo ya soy adulto y que yo no le rindo cuentas a nadie, que yo ya lo aprendí todo, no estoy siendo un niño. La clave estuvo siempre ante nuestros ojos. Debemos ser como niños. Pero en cambio estamos viviendo una vida llena de soberbia, como les comentaba, agrandada. Nos creemos lo máximo. Estamos tan absortos, tan metidos en las presiones del día a día, que nos hemos olvidado de lo fundamental, y es el disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando yo era niño, reconocía el sonido del motor del carro de mi papá. ¿A quién le pasaba lo mismo? Del carro o de la moto. ¿A nadie? Bueno, yo reconocía, porque mis papás venían de la iglesia, tarde en la noche había reunión de oración o algo, y venían, y yo escuchaba el motor y decía: este es mi papá y mi mamá. Y me hacía el dormido. Y me hacía el dormido, ¿por qué? Porque me encantaba que me den un beso en la noche, y cómo me hablaban en la noche, porque ellos sabían que yo estaba despierto. Pero yo disfrutaba cuando venían y me tapaban y yo me hacía el dormido, ¿no? Y lo tengo tan presente en mi corazón. ¿Somos así con el Señor? ¿Somos así como ese niño que anhela, que reconoce la voz de Dios, que cuando escucha el viento, cuando escucha los truenos, se emociona y dice: ¿esto lo hizo mi Dios? ¿Esto lo creó el Señor? Cuando veo a mis hijos digo: ¿esto es obra de Dios? ¿Nos podemos emocionar con eso, como un niño? ¿O ya vivimos la vida que cuando nuestros hijos nos hablan los ignoramos? Estamos apagados y nuestra concentración está en otro lado. El mundo tilda de locos y de fanáticos a todos aquellos que se dedican al ministerio y les exigen que sean maduros y que consigan un trabajo de verdad, ¿verdad? Y juzgan y critican. Menospreciamos a la gente que vive espiritualmente como niños y de que creen a ciegas al Señor.
que cuando dicen, sí, el Señor va a proveer, no, ya deja de hablar así, no, ponte a trabajar más horas, haz horas extra, que esto que el otro. Sí, Dios va a sanar. No, ya, pero anda el doctor y sí, ya fui el doctor, pero ya qué más puedo hacer. Pero nos burlamos de la gente que tiene una confianza como un niño. Que ese niño que salta de las escaleras, las más altas escaleras a los brazos del padre y confía que el papá lo va a coger. Si no te asombran las maravillas del Señor cada día, y sobre todo si no tienes ningún interés de acercarte a Él, al Padre perfecto, es posible que no sea tu Padre. O es posible que estés pasando por una etapa de adolescencia espiritual y te estés alejando del Señor. El Señor nos llama a ser como niños, pero el mundo, hermanos, se va a oponer a eso. Lo vemos, yo lo veo muy claro aquí en Suiza. Suiza es extremo como busca que los niños dejen de ser niños lo más pronto posible. Sí, los deja ser niños hasta los 6 años, hasta que van al colegio, pero después vayan solos al colegio, pónganse su chalequito, aquí está, papá, mamá, dejen que vayan solos al colegio, ya 13, 14 años, ¿ya sabes qué vas a hacer? ¿Ya sabes qué leer vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? No, bueno, estás tarde. Hay niños que a los 15 años ya se mudaron de la casa de sus padres para hacer su aprendizaje en otro lugar. He conocido gente así. ¿Qué busca esto? ¿Qué es esto? Socialmente se ve bien, porque claro, la sociedad crece, por eso Suiza es un país rico, pero destruye la identidad de una persona como hijo. No aprendemos a ser hijos, de frente nos volvemos a ser adultos. Y somos y seremos para toda la eternidad hijos de Dios, como niños. Y eso no es una coincidencia. El diablo siempre va a buscar hacer de la manera más disimulada alejarnos de Dios. Pero nosotros no debemos confundirnos, hermanos. Debemos siempre volver a la palabra y tener una actitud correcta. Y sí, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Pero siempre en nuestro corazón ese sea lo principal. Servir a Dios, buscar a Dios como un niño, buscar cómo agradarle. Sí, si el sistema me fuerza a llevar a mis hijos, ya, tendré que hacerlo así, pero siempre les mostraré mi amor, siempre tendrán la casa abierta para que estén aquí, siempre me mostraré como un padre para ellos, ¿verdad? Ser niño en la sociedad es algo inmaduro, algo negativo. Y nosotros lo hacemos cuando vamos creciendo, decimos ya, no seas una niñita, ¿no? Cuando estamos jugando al fútbol con los amigos, ya mira la niñita, cómo llora la niñita. Ya deja de ser un bebé, deja de ser un niño, le decimos a nuestros hijos. Lo estamos reforzando como algo negativo, cuando deberíamos reforzar las cosas positivas de ser un niño. Un niño se siente amado. A un niño le das un caramelo y se siente amado. A un niño, como mi hijo, le das una cuchara de palo y es feliz toda la tarde. O un adulto no. Un adulto ve la cuchara de palo y dice, una cuchara más, ya, la guarda. ¿No? Nosotros los papás, ¡oh, una taza! No, la taza estuvo muy linda. La taza estuvo muy linda la taza. Pero como un niño, como estaba con este versículo y justo me llegó la taza, y digo, ¡oh, una taza, la voy a usar! Y tomaba mi taza y disfrutaba de tomar de mi taza, porque vuelvo a tratar de encontrarme con ese niño, con el niño que se agrada y se alegra de las cosas y de las maravillas que hace Dios en mi vida. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro, capítulo 2:2. Primera de Pedro 2:2. Nuevamente dice el Señor, desead como niños, y ahora dice recién nacidos, o sea, ahora ya nos llegó hasta recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Increíble.
Yo les estoy dando a mis hijos y busco darle a mis hijos el ejemplo de cómo soy como hijo. Y tengo que darles ese ejemplo de buscar la leche espiritual, de anhelar estar en contacto con la palabra como hijo, para que ellos aprendan de eso. Y Jesús era así. Jesús anhelaba estar con Dios y buscaba estar con el Padre. Y amaba al Padre, y el Padre era Él, y el Padre estaba con Él, ¿verdad? Como dice la palabra. Hermanos, para ir terminando, no tengamos miedo de mostrarnos así. No seamos infantiles, ¿no? No me refiero a que seamos infantiles, pero espiritualmente seamos como niños. Jesús lo hizo, se hizo carne y se volvió un recién nacido, con toda la fragilidad que eso implica. El Hijo de Dios, quien gozaba de todos los privilegios y estaba ante la presencia de Dios, se volvió hombre. Esa es la humildad. Y la humildad la conocemos a través de volvernos niños. Eso es lo que puedo entender. No de vestirme con ropa simple, no de ser como sencillo, sino de que verdaderamente en mi corazón sea como un niño, que se alegra de todo, que no tiene envidia, que ama, que desea ser amado, que obedece y se somete como nuestros hijos y como cuando nosotros y algunos de nosotros obedecíamos a nuestros padres. Jesús se humilló y gracias al Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros podemos seguir su ejemplo. Solo por eso. Si no contamos con el Espíritu Santo, olvídenlo. Vamos a ser arrogantes, vamos a ser enemigos del Señor, pero con el Espíritu Santo podemos llegar a tener un corazón de niño, un alma de niño. Seamos hijos humildes, como niños pequeños, como sus niños pequeños. Seamos vulnerables como un niño, sensibles, dependientes de saber que Dios tiene el control. Es difícil como adulto dejarlo todo en las manos de Dios. Es muy difícil. Por eso no debemos ser como adultos delante de Dios. Confiar, Señor, tú eres mi Padre. Yo ante tus ojos soy un bebé y tú cuidas de mí. Porque si yo tomo las riendas de mi vida y quiero yo hacerlo, voy a fracasar. Pero tú tienes el control. ¿Cuánto dolor puede significar para un padre ver crecer a sus hijos y que sus hijos cambien y se olviden de ellos? A mis hijos les prohibí crecer. Y cuando los veo en las noches que llego del trabajo y los veo cada vez más grandes en la cama, se me parte el corazón. Y quisiera que siempre fueran como esos como niños que son ahora. Que cuando tengan 50 años, bueno, no voy a llegar, pero cuando tengan 30 años, me abracen como me abrazan ahora. Me digan, te amo, papá, como me lo dicen ahora. Y el Señor quiere eso de nosotros. Quiere que seamos esos niños que le dicen, te amo, Señor, como un niño. Te necesito, Señor, como un niño. Y no como un adulto que, Señor, ¿me prestas dinero? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por hacernos tus hijos, Señor. Señor, ayúdanos a ser buenos hijos, empezando por este punto que es la humildad, Señor. Tú nos has dado el ejemplo perfecto a través de Jesucristo. Y toca, Señor, nuestros corazones. Convéncenos a través del Espíritu Santo, Señor, de lo que debemos hacer. Renueva nuestras vidas, que nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, vuelva a ser como un niño. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.